Ser podcast. Abrimos el juzgado de guardia. Como cada semana con nuestro fiscal de referencia, Félix Martín, a quien ya hemos recibido, hemos saludado. Muy despierto a esta hora, ¿verdad, Félix? Sigues por ahí, ¿verdad? Aquí andamos, chicos. Oye, caso de Amanda Knox. A ver hasta dónde podemos progresar de momento para que todo el mundo, todos los que nos oyen, tengan los mismos elementos que nosotros. Vamos, nada, un par de pinceladas vamos a recordar con Mayalen Omaechiavarría qué es lo que sabemos sobre el caso. La semana pasada presentamos a Amanda Knox, una joven de Seattle, estudiante de literatura que viajó a Perugia con 20 años para aprender italiano y vivir una experiencia de independencia. Compartía piso con Meredith Kercher, la víctima, también de 20 años y estudiante de Erasmus. Y os contamos cómo la mañana del 2 de noviembre de 2007, Amanda regresó a su casa, encontró la puerta entreabierta, manchas de sangre en el baño y la habitación de Meredith cerrada con llave. Fue con Rafael, su novio, y entre los dos llamaron a la policía. Finalmente, el novio de una compañera derribó la puerta del dormitorio y hallaron el cuerpo de Meredith bajo un edredón. Y ahí empezó todo. Amanda y Rafael, que habían dado la alarma, pasaron enseguida de testigos a sospechosos. Bueno, pues veremos hoy, imagino, cuál fue ese proceso, que intervino en ese proceso. Ya decimos que es una historia que tiene todos los elementos para que tanto Amanda como Rafael, su novio, llevaban una relación cortísima, de 4 o 5 días, antes se habían conocido. ¿Cómo pasaron eso de testigos a sospechosos? Avánzanos, Félix, ¿qué es lo que vamos a ver hoy, en el capítulo de hoy? Pues fíjate, intentaremos a ver hasta dónde llegamos toda la investigación policial y judicial, pilotada por el fiscal, y trataremos de llegar al juicio con todos los avatares que transcurrieron en el mismo. A ver hasta dónde llegamos. Veo que ha subrayado lo de la investigación policial y judicial pilotada, que es algo en lo que nos detuvimos también un poquito la semana pasada, porque aquí el propio fiscal, al menos sobre todo el fiscal después que interviene en la sala, no es el mismo que lleva la instrucción aquí en España, allí sí, en Italia, y que ya desde este personaje nos encontramos con algo peculiar. Mira, hemos escogido un fragmento para conocer algo más de Giuliano Mignini. Un fragmento pertenece al documental de Netflix, Amanda Knox, de 2016. La escena del crimen. La escena del crimen. Recuerdo que mi acompañará siempre. Recuerdo que me acompañará siempre porque c'era il sangue dappertutto. Sangre por todos sitios. El cuerpo nudo de la ragazza. El cuerpo desnudo de la chica estaba cubierto, estaba tapada. Ci sono segni di apprensione violenta, soprattutto alle como braccia, consecuencia de una actuación muy violenta, de alguien muy violento. Una lesione en la garganta tenía una herida muy profunda que me impactó muchísimo, como toda la sangre y las lesiones. Un monstruo tiene que ser el responsable de esto. Dal primo momento io vidi 2 ragazzi y desde el primer instante intenti a consolarsi, vi a los chicos distonici rispetto al momento, que se estaban intentando consolar entre ellos de una forma que desentonaba muchísimo respecto al momento que se estaba viviendo. Bueno, Félix, a ver, es impresionante la convicción con la que presenta su versión. Lo es para nosotros, imagino que profesionalmente para ti, que el fiscal ya nos has explicado muchas veces que tiene que ser casi una cámara, notario frío, y no sacar conclusiones. Ya sabemos que lo hace a toro pasado, pero ya en ese momento nos está contando cómo sacaba las conclusiones que daba ya por hechas, ¿no? Como certezas absolutas en ese momento cuando estaba visitando la escena. Félix. Totalmente, efectivamente, el fiscal lo que tiene que hacer es partir de las pruebas para llegar a una conclusión. Y estoy seguro que Roberto pensarás igual que yo, que en este caso parece que construye una conclusión previa y de ahí fuerza las pruebas para llegar a esa conclusión. Ya veremos. Y esto es un desastre. Así fue un desastre, en mi opinión. Ya iremos viendo todo ese proceso. Bueno, decíamos Amanda Knox y Rafael, ese chico, hablan cuando escuchamos
escuchamos al fiscal hablar de esos dos chicos a los que veía, chico y chica, que son Amanda y Rafael, se ven las imágenes también del documental, porque se está grabando ya en esos momentos, cómo se están mostrando un afecto que al fiscal le parece fuera de lugar, es lo que decía, porque están ahí entre caricias, carantoñas, besándose. Después hay otro testigo que dice que Amanda, sobre todo, hacía como ejercicios de estiramiento, etcétera. Eso fuera de la casa, mientras estaban haciendo la primera inspección ocular al lugar, a la escena del crimen. Amanda y Rafael habían sido los que habían llamado a la policía, recordemos. ¿Por qué se convirtieron entonces, aparte de esa apreciación del fiscal Félix, por qué se convierten en sospechosos? Pues yo creo que hay 3 razones fundamentales. Primera, están presentes en la escena desde el principio, porque recordemos que están allí cuando llega la policía. Sí. Segundo, que ya lo hemos analizado, el comportamiento. Amanda parecía fría, incluso como tú has dicho, se besa con Rafael delante de la casa acordonada. Eso fue leído por la policía, por el fiscal, como una falta de empatía incompatible con alguien que acababa de ver su compañera de piso morir. Y tercera, interesante la tercera, ¿no? La hipótesis policial. Había una ventana rota que parecía indicar que se había producido un robo en la casa, pero luego la policía considera que era algo disimulado, que se había intentado simular la escena de un robo cuando luego lo que había dentro no parecía indicar que se había producido un robo. Esto último, esta es la valoración. Claro, esto último sí que en realidad parece muy chusco, porque no se sabe, no tengo yo elementos de juicio por lo que he visto del documental para saber si se acababa, porque la casa era un desorden, un desastre total. Es una ventana de arriba a la que es muy difícil que se acceda para intentar entrar en la casa por allí. Y parece que se ha roto desde dentro, no desde fuera. Era muy chusco, pero claro, tanto como para relacionarlo. También Amanda, cuando llega, recordemos la semana pasada, ve la puerta abierta y según su testimonio no le da importancia a eso. Sería porque vivían en ese estatus, ¿no? En ese caos. Pero claro, todo lo demás sí que es cierto que la policía, al menos la sensación que tengo yo, no sé si vosotros o queréis hacer alguna valoración, Parda, Adriana, la policía está viendo aquello como cuando nosotros lo vemos como espectadores de una ficción. Quiero decir, ya sacando conclusiones, porque si hay una toma en la que te enseñan a Amanda y Rafael besándose, dices, la ficción me lo está mostrando así, esta frialdad por algo, me está intentando comunicar algo. Y de eso sospecho yo, Félix, es de lo que tiene que huir el profesional de la investigación, ¿no? El fiscal, claro. Absolutamente, absolutamente. Fijaros, mi valoración como fiscal de este escenario inicial es que estos 3 elementos que os he explicado, tanto si les analizamos individualmente como en conjunto, que creo que es interesante esas 2 visiones profesionales, son frágiles. Y me quiero centrar y compartir con vosotros y comentar en el segundo, el de la empatía, la reacción de Amanda. Es peligrosísimo, muy muy importante considerar que es peligrosísimo. ¿Por qué? Porque es muy peligroso confundir culpabilidad con reacción emocional. ¿Sabéis por qué? Porque en la reacción emocional, a ver si os ha pasado cuando habéis vivido, habéis compartido algún suceso fuerte, ¿no? La reacción emocional ante un suceso fuerte o terrible operan múltiples factores que desconocemos, culturales, familiares, personales, morales, hasta psicológicos, no solo de la persona que vive la vivencia, sino también del investigador que hace la valoración de esa vivencia. Y yo creo, no sé lo que penséis vosotros, que esto es lo que pasa totalmente en este caso. Ya. Bueno, lo iremos. Sí, total. Oye, Félix, pero además aparecieron 2 pruebas forenses que sí que estaban relacionadas con el ADN, ¿no? A ver, sí, porque eso también parece que los inculpa en primera instancia. Claro, y además vivimos en una sociedad muy tecnificada que damos una enorme importancia como prueba al ADN. Efectivamente, Adriana, por un lado, aparece un cuchillo incautado en la casa de Rafael con ADN de Amanda en el mango, ADN que no sangre, y supuestamente de Meredith en la hoja, y en un broche del sujetador de Meredith, que ya adelanto, que fue recogido 46 días después de los hechos. ¿De la escena del crimen? De la escena del crimen, aparece ADN de Rafael. Ya. 46 días después, ¿eh?
46 y en días ese después. caos que yo describía antes, el Sí, caos, de un no piso. para hacer ninguna valoración moral de cómo vivían ni nada de eso, sino para describir que ese caos, y fue mayor todavía, en el que se hace la inspección, la toma de las muestras, de las pruebas, etcétera, con todas las consecuencias que después va a tener todo eso. Oye, pero de todas formas, Félix, a primera vista, estas dos pruebas sí que parece que tienen mucho peso, ¿no? Que van a ser, que son muy importantes. Muy importante, es verdad, no lo puedo negar. Claro. Son muy importantes, pero sí es verdad que luego se va a producir un giro y desde luego tú que has visto también el documental y que ves determinadas cosas de cómo se produce la inspección ocular, ya debía haber llevado, yo creo, a desconfiar un poco de. Pero sí que es verdad. Tengo que reconocer que esas pruebas en principio son importantes. Vamos a hablar, si te parece, del interrogatorio. Yo creo que quedó ya claro en el primer episodio, Félix, que las garantías no son un capricho, sino que son la esencia de que después haya un juicio justo. Y hablemos del interrogatorio porque tiene mucho que ver con eso. En la serie de Disney, yo la he visto solo por encima, pero este momento sí, ahí se ve en esta escena, se ve de una forma sobrecogedora, aquello que cuentan después ellos como las víctimas de ese interrogatorio a dos, en dos salas diferentes, con la policía, etcétera. Esto a mí me llamó muchísimo la atención, Félix. Yo he flipado, o sea, Bueno, así de pues claro. imagínate yo, entonces. He flipado, chicos. Os hago un resumen. Sí. El 5 de noviembre Amanda fue citada como testigo, pero durante la noche, sin interrumpirse su interrogatorio que empieza como testigo, gira a sospechosa, todo esto sin abogado, con intérprete no profesional. Agotada, acabó firmando una declaración en un idioma que no era el suyo, en el que incrimina falsamente a su jefe en el bar en el que trabajaba, Patrick Lumumba. Todo esto, algo sí que me parece que nos dio tiempo a contar la semana pasada, era por un SMS en el que ella cuenta que la relación que había tenido con el SMS ese que le envía a su jefe era para decir, pues muchas gracias, no tengo que ir a trabajar. Y en cambio, como solo está el de ella a él, parece que la policía lo interpreta como que ellos dos han quedado, ¿no? Como que ellos dos han tenido una cita. Efectivamente. Y ya está, vale. Efectivamente. Incluso es más, Roberto, esa falsa imputación que hace Amanda en este contexto que os he explicado a su jefe del bar, se usó después para fundamentar la capacidad de manipulación de Amanda, lo cual ya me parece la perversión de la perversión. Félix, ¿y esto en España sería posible que pasara algo así? Con el interrogatorio, dices. Con el así, de esta interrogatorio forma. de testigo a sospechosa toda la noche. Cómo me gusta que me hayas hecho esa pregunta. Mira, vamos a dejarlo rotundísimamente claro. No. Imposible. En teoría. Bueno, no imposible. En teoría. Bueno, Vale. espero. Ya. En España, en cuanto alguien pasa de testigo a sospechoso, la policía está obligada a detener el interrogatorio, a detenerlo, a leerle sus derechos, a decirle que tiene derecho a no declarar contra sí mismo y, sobre todo, y lo más importante, tiene que estar asistido por un abogado. Si no se cumple alguno de estos elementos, esa declaración, voy a decirlo altísimo, aunque tenga que decirlo bajo, sería nula de pleno derecho. Bueno, pues esa imputación, que debería haber sido nula y por lo tanto que está pervertida, además se usa después para dibujar la imagen que empieza a flotar ya en el ambiente, que después, como veremos, trasciende a la prensa y a la opinión pública, de Amanda, la sospechosa, como una gran manipuladora, ¿no? Efectivamente, es una perversión usar un error provocado por un interrogatorio irregular para reforzar la imagen de culpabilidad de esa persona. Oye, preguntaba hace un momento aquí Adriana si eso, lo de las circunstancias de ese peculiar interrogatorio, si pudiera pasar aquí en España. Pero, ¿y si alguien confiesa con abogado en comisaría? Entonces cambia totalmente la circunstancia. ¿Eso sí que se tiene más en cuenta o no? Fijaros, mira, yo creo que el modelo español, que no voy a decir que sea perfecto, pero tal vez, chicos, al haber venido de una dictadura que abusó tanto de las torturas y de las confesiones forzadas, ahora somos un régimen muy garantista. Pues fíjate que es también una pregunta muy interesante, Roberto. Incluso
Una confesión con abogado en comisaría tiene un valor limitado para nuestra jurisprudencia. El Tribunal Supremo lo dice muy claro. Lo decisivo no es lo que un investigado dice la policía, sino lo que se ratifica ante el juez. Por tanto, una confesión en comisaría solo puede servir como orientación en una investigación. Nunca puede ser el único indicio para una condena. Si alguien se inculpa ante la policía y después lo niega en el juzgado, no podría ser suficiente la confesión en la comisaría para una condena. Oye, avancemos, porque en todo ese contexto ya sabemos lo que ocurre en esa perversión convertida en interrogatorio que tiene consecuencias a mayores. En ese contexto aparece un tercer hombre. Un tercer hombre no tiene nada que ver tampoco con el dueño del bar para el que trabaja Amanda, sino otra persona que es Rudy Guede. ¿Quién es este? Es un joven marfileño que ¿por qué aparece aquí? Pues este es un joven marfileño que frecuenta la zona, que tiene antecedentes por delitos menores, y la clave, chicos, es que su ADN está en la habitación, ojo que este es un dato importante, y en el cuerpo de Meredith, todo esto sin vivir en la casa. Fue detenido en Alemania y fue condenado en un procedimiento abreviado, es decir, que es un procedimiento que en Italia se da si tú reconoces tu culpa, tienes un procedimiento más rápido y se te rebaja la condena. Admitió haber estado allí, pero en principio negó ser el autor del crimen. Cumplió su condena de 16 años casi en silencio, mientras el foco mediático seguía estando en Amanda. Ya, la atención se sigue centrando en Amanda, en la que ya empieza a ser conocida, como comentabas, porque está en ella la prensa, los titulares, las portadas de cada día. Ya empieza a ser conocida como Foxy Noxy, que decíamos la semana pasada. Sería una traducción así como la zorrita Knox, algo parecido, ¿no? Es así como empieza a conocerse, y creo que es muy interesante que expliques a los oyentes cómo surgió y cómo se explotó ese mote, Félix. Es tan indignante que esto pasara porque era mujer. O sea, es tan indignante, os lo explico. El mote nace en su equipo de fútbol, que ya practicaba fútbol en Seattle. Significaba, el significado que tenía cuando lo usaba de niña era rápida como un zorro, rápida, lista como un zorro, pero la prensa británica y la italiana explotaron el doble sentido de Foxy como sexy, insinuante, peligrosa, y así hizo todo el resto. Los tabloides ingleses la pintaban como una mujer fatal. En Italia, los periódicos y las tertulias sensacionalistas repetían sin cesar Foxy Noxy, y cada gesto de ella se interpretaba como prueba de una inmoralidad en su conducta. Ya, recuerdo incluso, cuenta el documental, titulares que aseguraban que Amanda hasta presumía de ese apodo, en el sentido que le quería poner la prensa, que ella misma lo usaba para presentarse así como una chica casquivana, libertina. Efectivamente, y esto es tal vez lo más perverso, ¿no? Se llegó a publicar que ella se reconocía en ese apodo, que alardeaba como una marca de mujer seductora y libre. Era mentira, nunca utilizó ese mote fuera del contexto que os he contado, pero muchos medios lo difundieron porque era mucho mejor para vender la historia, era mucho mejor para reforzar la caricatura del personaje que se había prefabricado ya. No solo era sospechosa, no solo era extranjera, sino era alguien con una vida libertina que presumía ante el mundo, ante sus amigos, ante su entorno, de serlo. Sobre el filón que encuentran los medios, también tuvimos oportunidad de dibujar un pequeño perfil de estos personajes que orbitan en torno al caso, y uno de ellos es el periodista británico que enseguida compadrea con la investigación, con los que están al frente de la investigación, y que él llegó a decir textualmente que cada vez que escribía y le ponían en el Daily Mail la portada y el titular del caso, y un día y otro, que él llegaba a sentir una satisfacción que iba mucho más allá del orgasmo. Bueno, este es el personaje. Vamos a escuchar un fragmento de él. Ya teníamos buenas fotografías de Meredith. Era una mujer muy atractiva. Y ahora teníamos a Amanda Knox también involucrada, una veinteañera rubia y bonita. Tenía intriga sexual, un asesinato de una chica cometido por otra. Todos estábamos en las habitaciones de los hoteles tecleando el nombre de Amanda Knox en los ordenadores.
y aparece en MySpace una fotografía de Amanda Knox con una metralleta, riendo a carcajadas como si estuviese disparando. Fuera de contexto. Y pensamos, vaya, perfecto, está completamente loca. Teníamos a Rafael Soléchito, tecleamos el nombre y allí estaba, vestido de momia y con un cuchillo de carnicero. La verdad, no se podía pedir mejor material para ilustrar una historia. Rafael colecciona cuchillos, conduce un buen coche, estudia ingeniería. El chico no tenía mucha experiencia con el sexo. Probablemente ella era la segunda persona con la que se había acostado y lo tenía en sus garras. Mujer fatal, dominatriz, Amanda mangiatrice di uomini, Amanda come hombres. Por último, el nombre que ella se había puesto, Foxy Knoxy. Era un titular perfecto y un nombre perfecto. Quiero decir que los medios de comunicación entraron en frenesí. Era una portada tras otra. Para satisfacción y solaz de este personaje al que estábamos escuchando, el periodista del Daily Mail. Oye, con ese ruido, saliendo todo esto día tras día, tanto en el Reino Unido, en Italia, en todo el mundo, así puede juzgar un tribunal con serenidad y con ponderación, Félix. Pues es muy buena pregunta, Roberto. Yo como soy un idealista, yo creo que el fiscal en el juicio tenía que haber garantizado que todas estas cosas ni le afectaran a él ni afectaran al jurado, haber hecho todo lo posible, pero está claro que aquí no pasó. El caso, por cierto, también, entre otras cosas, se convirtió en un choque de modelos culturales. Hay un momento en el documental 2011, Donald Trump ya era Donald Trump en 2011, quiero decir que Donald Trump llegó a pedir un boicot a Italia hasta que Amanda Knox fuera liberada en ese país. O sea, cuando no son aranceles, son boicots por la causa y por la razón que sea. ¿Cuántas cosas y cuántas preguntas se abren? Y tendremos que recuperarlo y retomarlo la próxima semana ya. Félix, iremos al juicio o a los juicios, porque aquí hay más de uno, ¿eh? Efectivamente. Bueno, 4 hasta el final. Bueno, 2 veces es declarada culpable, 2 veces se le exonera de los cargos. La próxima semana continuamos y entramos en detalle. Aquí en Juzgado de Guardia, Félix Martín, fiscal, un abrazo, hasta la próxima. Abrazo gigante, chicos. Si amanece, nos vamos. Cadena SER. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.